Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este espacio dedicado a la asignatura, al refuerzo de la preparación de la asignatura Derecho Constitucional 1. Bueno, en esta sesión comenzamos propiamente el examen del tema de las fuentes del derecho en el ordenamiento jurídico español, ese tema que, como vengo diciendo, desde la primera de las sesiones, constituye el contenido principal de la asignatura Derecho Constitucional 1, ¿no? El contenido que distingue al Constitucional 1 de los otros constitucionales, la teoría del Estado constitucional, el Derecho Constitucional 2 y el Derecho Constitucional 3, que integran el currículo de los estudios del grado en Derecho en la UNED. Concretamente, el primer constitucional que los estudiantes ven se ocupa de teoría del Estado constitucional es su nombre, e Historia Constitucional Española. En el Derecho Constitucional 2 lo que se estudia son los derechos fundamentales y el Derecho Constitucional 3 se ocupa de los órganos del Estado. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ocuparnos de algunas de las cuestiones tratadas en el tema 6 del programa de Derecho Constitucional 1, que es el tema introductorio al estudio del sistema de fuentes en el ordenamiento español y que por ello lleva por título Las fuentes del derecho español. Para ello seguiremos de cerca el manual de la asignatura. Esto es lo que venimos haciendo, ¿no? Como corresponde a unas tutorías de apoyo a la preparación de la asignatura por el estudiante de la UNED, ¿no? Seguimos de cerca y a menudo citamos en nuestra exposición pues, el desarrollo que de los temas se hace en el manual seleccionado como bibliografía básica por el equipo docente de la asignatura en este curso 2012-2013. Ese equipo docente está encabezado por la profesora Pilar Mellado y el libro que creo que vemos en pantalla pues es la obra de Santiago Sánchez y la propia Pilar Mellado, El sistema de fuentes en el ordenamiento español. Bien, ¿cuáles son las cuestiones que integran este tema 6 del programa dedicado a las fuentes del derecho español? La primera de las cuestiones, y que veremos hoy, es el propio concepto de fuente. ¿A qué nos referimos en el campo del derecho cuando hablamos de fuentes del derecho? Y, en definitiva, ¿a qué se refiere el programa de Derecho Constitucional 1 cuando habla del sistema de fuentes en el ordenamiento español? Bien, esta es la primera cuestión que veremos. La segunda cuestión de que se ocupa el tema 6 del programa, y que también veremos hoy, es la de la regulación de las fuentes por el derecho español, la regulación de las fuentes del derecho español por el propio derecho español, por nuestro ordenamiento jurídico. Como veremos, esa regulación, hasta la aprobación de la Constitución Española del 78, se encontraba en el Código Civil y tras la aprobación de la Constitución Española del 78 se encuentra en la propia Constitución, aunque esto puede ser en sí cuestión, al faltar en la misma, en la Constitución, una regulación sistemática y completa de las fuentes. Bueno, hay que decir que la regulación que hace el Código Civil de las fuentes sigue vigente tras la entrada en vigor de la Constitución del 78, solo que debe ser interpretada en el marco de la regulación constitucional. Bien, la tercera cuestión, tratada por el tema 6, relacionada con la anterior y que también veremos hoy, tiene que ver con la elaboración doctrinal de la teoría de las fuentes del derecho y es la cuestión de si el tema de las fuentes del derecho es materia constitucional. Por último, en cuarto lugar, el tema 6 se ocupa de la caracterización del sistema de fuentes regulado por la Constitución del 78. Examina, en primer lugar, las novedades introducidas por la Constitución del 78 en relación con el sistema anterior y analiza, pues en definitiva, la estructura y los principios articuladores de nuestro sistema de fuentes. Bien, esta cuarta y última cuestión, que sin duda es la más importante, la dejaremos para la siguiente sesión, para poder verla con el detenimiento que su importancia en el programa exige, sin dejar de ver las tres cuestiones que acabo de mencionar, que tienen un carácter preliminar, pero son necesarias. Vamos a por ellas. La primera de las cuestiones que quiero tratar es el concepto de fuentes del derecho. ¿Qué significa esa expresión fuentes del derecho? La expresión, cuando la usamos en derecho, remite al origen del derecho. El problema de que se ocupa la llamada teoría de las fuentes del derecho es el del origen del derecho, dónde y cómo nacen las normas jurídicas. De ahí que se recurra, en el campo del derecho, para esta cuestión del origen, al término fuente. Lo que ocurre es que en la doctrina, esa expresión fuente del derecho, siempre relacionada con el tema del origen, se ha usado para significar cosas distintas. Voy a destacar tres significados de la expresión fuentes del derecho como los principales. El primero de los significados es fuentes del derecho como el fundamento o la justificación, fundamento-justificación metajurídicos de las normas jurídicas. El segundo de los significados es fuentes del derecho como
las situaciones reales o circunstancias de hecho que explican por qué y para qué se dictó una norma determinada. Es decir, los factores de orden histórico, económico, social y político que influyen en la producción de las normas jurídicas. Y el tercer y último de los significados principales de la expresión fuentes del derecho que destaco es el de fuentes del derecho como los modos de producción del derecho. Según este tercer significado, atribuido a la expresión, fuentes del derecho serían, y sigo al filósofo del derecho italiano Norberto Bobbio, aquellos hechos o actos según los cuales el ordenamiento jurídico hace depender la producción de normas. En este sentido, de modos de producción del derecho, el término fuente del derecho remite tanto a la autoridad normativa, es decir, al sujeto investido de poder o competencia para crear derecho, por ejemplo, al órgano legislativo, como al acto normativo, por ejemplo, la ley. Es decir, fuentes del derecho, en el sentido de modos de producción del derecho, remite tanto a los sujetos sociales que tienen fuerza normativa, siguiendo la definición de Federico de Castro y Bravo, citada en el manual, como a los canales o medios de expresión o exteriorización de esa potestad normativa, por tanto, ley, costumbre, jurisprudencia. Pues bien, este es el sentido, el de modos de producción del derecho, que el término fuente tiene en el programa de Derecho Constitucional 1, cuando se ocupa de las fuentes en el ordenamiento español. De ahí que su contenido sea precisamente el examen de la ley, esto es lo que veremos a partir del tema 7, la ley orgánica, el decreto legislativo, el decreto ley, la jurisprudencia, el derecho autonómico, el derecho comunitario, etc. Bien, dejamos aquí la cuestión del concepto y entonces pasamos a la segunda de las cuestiones anunciadas, que es la de la regulación de las fuentes del derecho por el ordenamiento jurídico español. Como hemos dicho, la regulación de las fuentes del derecho en el derecho español, antes de la aprobación de la Constitución del 78, se hacía con carácter general en el Código Civil. En esto, el derecho español no es una excepción en el marco del derecho comparado. En los países del occidente europeo que siguieron la pauta de la codificación napoleónica, es decir, en los países de tradición jurídica o de cultura jurídica romano-germánica, la cuestión de las fuentes del derecho ha sido abordada por los respectivos códigos civiles, considerados como la parte común y general de todo el ordenamiento. Entonces, la regulación de las fuentes del derecho español antes de la aprobación de la Constitución del 78 se hacía de modo general por el Código Civil, concretamente en su título preliminar. Esa regulación del título preliminar, inmediatamente anterior a la Constitución del 78, es la que surge de la reforma del título preliminar operada en el año 1974. Concretamente el artículo 1, en su apartado primero, aborda la cuestión de las fuentes de modo expreso, estableciendo que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Bien, hagamos un breve comentario de la regulación que de las fuentes hace el Código Civil, con el objeto de destacar las características básicas del sistema de fuentes anterior a la Constitución española del 78. El primer aspecto que destaco de dicha regulación es que determina una estructura del sistema de fuentes predominantemente legislativa. Bien, esto es lo propio en los países de cultura jurídica romanista o continental de derecho codificado como el español. Pero para ser más exactos hay que decir que determina la primacía no tanto de la ley como del derecho estatal escrito sobre la costumbre y los principios generales del derecho. Es decir, cuando el artículo 1.1 del Código Civil habla de ley, debemos traducir, tenemos que entender derecho estatal escrito, que incluiría tanto a la ley, entonces, es decir, antes de la Constitución del 78, aprobada por el Poder Legislativo único del Estado, pero también debemos entender incluido al reglamento, aprobado entonces por el Poder Ejecutivo único del Estado y subordinado a la ley. El segundo aspecto que quiero destacar de la regulación que de las fuentes hace el Código Civil es que asegura la vigencia del principio de jerarquía normativa. Este principio aparece formulado de modo explícito o implícito en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 1. Solo me refiero, porque es el que define el principio, al artículo 1, apartado segundo, ¿no?, que dice que carecerán de validez las normas que contradigan lo dispuesto en otra de rango superior. El tercer aspecto que destaco de la regulación que de las fuentes hace el Código Civil es
que el Código Civil establece, además, reglas de interpretación e integración, fundamentalmente en el capítulo segundo, y reglas de eficacia. De entre estas reglas de eficacia destaco el principio de temporalidad, recogido en el artículo 2.1, que establece que las leyes solo se derogan por otras posteriores, el principio de irretroactividad, recogido en el artículo 2.3, según el cual las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario, y el principio de especialidad, recogido en el artículo 13, en virtud del cual la ley especial prevalece sobre la ley general. Bien, esto viene a ser una aplicación del principio de equidad. Bien, por último, y como último comentario, pues debemos decir que, no obstante la naturaleza común o general del derecho civil, esta regulación de las fuentes que hace el Código Civil ha de entenderse en realidad restringida al ámbito civil. Otros sectores del ordenamiento, como especialmente el derecho penal o el derecho tributario, están dominados por un estricto sentido del principio de legalidad. Al fin y al cabo, las disposiciones del Código Civil sobre fuentes son, sin duda, vinculantes para las normas de rango inferior a la ley, pero no valen, en cambio, para las mismas leyes, más que en la medida en que estas otras leyes no dispongan lo contrario, como establece el propio Código Civil. Y efectivamente, leyes especiales han regulado las fuentes del derecho de concretos sectores del ordenamiento jurídico. Pues bien, ese sistema de fuentes regulado por el Código Civil va a experimentar un cambio muy importante con la aprobación de la Constitución de 1978. A partir de la entrada en vigor de la Constitución del 78, hemos de considerar a la Constitución como la norma básica en relación con la regulación del sistema de fuentes. Sin duda es así y debe serlo. Pero si lo digo de esta manera es porque, bien, la cuestión puede ser problemática, como anunciaba antes, pues como hemos dicho, en la Constitución española del 78 no se hace una regulación sistemática y completa de las fuentes. Así, no hay en la Constitución un título dedicado a las fuentes del derecho, ni siquiera un artículo comparable al artículo 1 del Código Civil. Pero, como no puede ser de otra manera, hay regulación de fuentes. ¿Dónde se encuentra esa regulación constitucional de las fuentes? Siguiendo al profesor Santiago Sánchez, vamos a identificar a grandes rasgos las normas constitucionales que contienen regulación del sistema de fuentes. El profesor Santiago Sánchez distingue o las clasifica en 4 grupos. El primer grupo estaría integrado por los artículos 9, 53, 161, 167 y 168 y la disposición final. No me paro en ellos, pero destaco que todos ellos lo que hacen es configurar a la Constitución como la norma primera y fundamental de todo el ordenamiento jurídico. En ese sentido regulan fuentes. El segundo grupo estaría integrado por todas las normas que en la Constitución se contienen sobre la elaboración de otras normas, como los artículos 81 y siguientes, pero hay muchos más ejemplos. El tercer grupo estaría integrado por los artículos que remiten a planos del ordenamiento jurídico español distintos del estatal central, pero que forman también parte de nuestro sistema jurídico. En este sentido se habla de subsistemas jurídicos dentro del único ordenamiento jurídico. Esos planos son el del derecho autonómico, y los artículos de la Constitución de referencia pues son el artículo 2 y en general el título 8, y el plano del ordenamiento supranacional europeo, ¿no? Al que se refiere el artículo 93, ¿no? Que ha sido la base de la incorporación de España a la hoy llamada Unión Europea. Bueno, por último, el último grupo estaría integrado por una única norma constitucional, que es la disposición derogatoria tercera, que se refiere al derecho anterior a la Constitución del 78 y que determina la vigencia de todo ese derecho siempre que sea compatible con la propia Constitución. Hecha esta mención de la normativa constitucional sobre fuentes, vamos ahora a tratar la tercera y última de las cuestiones anunciadas para hoy. Esa cuestión que anunciábamos al principio es la de si es la regulación de las fuentes una materia propiamente constitucional, ¿no? Pues bien, la respuesta ha de ser claramente afirmativa, pero nos hacemos la cuestión obligados fundamentalmente por 2 razones. La primera de las razones es esa tradicional regulación de las fuentes por ley, fundamentalmente por el Código Civil. Y la segunda de las razones es porque la elaboración doctrinal de la teoría de las fuentes tiene su origen en el campo del derecho privado, es de origen iusprivatista. Voy a referirme un poquito a estas 2 razones. La regulación de las fuentes por ley
tiene que ver con la ausencia, o ha tenido que ver con la ausencia de carácter normativo supremo de las constituciones en el primer Estado de Derecho en el ámbito del derecho europeo. Tiene que ver, por tanto, con la vigencia del principio de la supremacía de la ley. Y por lo que respecta a la segunda razón, efectivamente, la elaboración de la teoría de las fuentes tiene lugar en el seno de la doctrina iusprivatista, a partir fundamentalmente de las contribuciones de la escuela histórica, concretamente o sobre todo de Savigny y Puchta. En relación con esa elaboración doctrinal de la teoría de las fuentes por la doctrina iusprivatista, hay que decir que esa teoría de las fuentes no se ocupa en realidad de la producción misma del derecho, de cómo se elabora y se aprueba la ley, de cuáles son sus requisitos de validez. Este es un aspecto que no estaba regulado en los códigos y que no era objeto de tratamiento por la ciencia jurídica. Bien, hay que destacar que son las contribuciones de los alemanes Lavand y Jelinek las que determinan la deriva el desplazamiento, digamos, del interés sobre el tema de las fuentes hacia el ámbito del derecho público, y que es con la aportación del austríaco Hans Kelsen, reacio, hay que recordar, a usar el término fuente, como la doctrina de las fuentes va a quedar centrada en los modos de producción normativa. Veamos un poquito sobre la teoría jurídica kelseniana. En la teoría jurídica kelseniana, el ordenamiento jurídico se concibe como un sistema de actos normativos estructurados jerárquicamente. Es una especie de pirámide normativa, como vemos en la imagen, ¿no?, en cuyo vértice, y por lo que respecta solo al derecho positivo, que quede esto claro, se encuentra la Constitución. Esta, la Constitución, y con ella todo el ordenamiento jurídico que la sigue, que viene como en cascada, tiene su fundamento de validez para Kelsen en una norma que es una norma supuesta, es una norma hipotética, una norma ficticia, llamada por Kelsen la norma fundamental. Bien, las normas superiores, ahí vemos Constitución, leyes, normas generales de la Administración, pueden incluir determinaciones de contenido para las normas inferiores, pero lo que hacen básicamente es regular la creación de esas normas inferiores, es decir, determinar, establecer el órgano competente y el procedimiento adecuado para crearlas, y en todo caso, el órgano competente. Sin duda, en perspectiva kelseniana, la Constitución contiene la regulación básica de las fuentes. Es más, para Kelsen, ese es el contenido de la Constitución, la regulación de los modos de producción del derecho, del sistema de fuentes. Pero no es necesario, es lo cierto, ser estrictamente kelseniano para llegar a la conclusión de que la regulación básica de las fuentes ha de encontrarse en la Constitución. A mí me gusta recurrir al siguiente argumento, elemental si se quiere, para apoyar la tesis de que el sistema de fuentes es materia por naturaleza, como decía en una sesión anterior, constitucional. El argumento sería: la Constitución es la norma que regula el poder político, y el poder político es básicamente el poder normativo, el poder de establecer el derecho en una sociedad, el poder de establecer las normas que con carácter vinculante regulan las relaciones sociales, de manera que la Constitución ha de regular el sistema de fuentes. Bueno, de ahí que Federico de Castro haya dicho, Santiago Sánchez lo cita en el manual, lo siguiente: la determinación de las fuentes y la determinación de su jerarquía es un acto primario de la estructura del Estado y tiene un auténtico carácter constitucional. Bien, con esto acabamos el examen de la tercera de las cuestiones anunciadas para hoy y dejamos para el próximo día el análisis de los caracteres del sistema de fuentes introducido por la Constitución del 78. Os espero en la próxima sesión, el próximo sábado. Hasta entonces. Quería trabajar y seguir estudiando. En su día no tuve ocasión de estudiar. Para promocionar necesitaba una carrera. Organizo mi tiempo como más me conviene. Ahora formo parte de la mayor universidad de España. La trobaràs molt prop de tu. UNED, Centro Francisco Tomás y Valiente, cerca de ti.